Hola, ¿qué tal amigos podescuchas? Gracias por acompañarme una vez más en el podcast Consejos Divinos. Bueno, ya estamos en la tercera entrega de esta serie de el Templo de Jerusalén. Particularmente he estado hablando acerca del tercer Templo de Jerusalén y en este tercer episodio, tercera parte más bien, de esta serie, miniserie, la verdad es que ha sido corta. En esta tercera parte voy a hablar acerca del templo en el Apocalipsis. ¿Qué dice en este libro acerca del templo de Jerusalén? ¿Hay alguna mención acerca del tercer templo? Vamos a ver. Y particularmente la relación entre el templo y el futuro, el milenio y lo que viene después. Así que acompáñame para ver qué dice la palabra de este tema. En el episodio anterior hablé del tercer templo y de la alusión que se hace del templo de Dios y su relación con el anticristo. En este episodio, el último de esta serie de 3 acerca del tercer templo de Jerusalén, exploro si existe alguna mención al templo de Dios en el libro del Apocalipsis y explico su papel en el futuro. Algunos cristianos creen que el tercer templo de Jerusalén es mencionado en Apocalipsis 11. Acompáñame a leer Apocalipsis 11, del 4 al 9, para hablar de los testigos. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Se piensa que los dos testigos que Dios enviará a profetizar al mundo por 1260 días serán asesinados en Israel. ¿Cuál es la evidencia de esto? Bueno, Juan hace mención de que sus cuerpos quedarán tendidos en donde fue crucificado el Señor, probablemente haciendo referencia a la ciudad de Jerusalén, pero no hay ninguna referencia directa a la existencia de un templo ahí. Cuando estos dos testigos estén profetizando en Jerusalén, en particular en este tiempo, no hay alguna mención del tercer templo de Jerusalén. Esto no quiere decir que no vaya a existir, tampoco quiere decir que vaya a existir, simplemente lo que se está diciendo aquí es que no hay una mención directa al tercer templo de Jerusalén. En lo referente al milenio, durante el cual se cree que Cristo reinará 1000 años, ahí no se menciona nada de ningún templo tampoco. Entendamos por qué. Y veamos lo que dice el texto específicamente de Apocalipsis, en el que dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En esta parte que acabamos de ver, como puedes darte cuenta, no hay ninguna mención del templo. Es interesante porque sí hay algunas menciones acerca del templo más adelante, pero tanto en Apocalipsis 11, en el relato de los dos testigos, que en teoría están en Israel, y aquí en esta parte de los 1000 años no hay mención del templo. Y se queda uno con la duda porque está uno leyendo que están en Israel estos dos testigos, profetizando acerca ya del fin de los tiempos. Y estos dos testigos están en Israel, están en Jerusalén porque está diciendo que van a quedar tendidos en el lugar donde crucificaron al Señor. Esto puede hacer alusión a que podrían estar justamente en donde ahora está la plaza, donde se encuentra el Domo de la Roca y la mezquita, que es exactamente donde estaba el templo de Jerusalén, tanto el primero como el segundo. Será ahí la gran plaza a la que se hace referencia y dice donde crucificaron al Señor. Bueno, quizá no específicamente en el Golgota, porque allí hay actualmente una capilla, como lo puedes ver. No hay ninguna gran plaza ahí. Quizás solamente se está haciendo referencia a que están profetizando en Israel y que están particularmente en Jerusalén, pero no hay referencia directa al templo, al tercer templo de Jerusalén. Y en el milenio es muy interesante que habla de que Jesús estará gobernando al mundo junto, bueno, de la mano de los suyos, a quienes pondrá a gobernar en diferentes partes de esta tierra. Y tampoco vemos alguna referencia al templo. Y te voy a decir exactamente por qué. ¿Por qué no se menciona el templo de Jerusalén, que se haya construido o no, o lo que sea, alguna referencia, algún tipo de alusión al tercer templo de Jerusalén? Te voy a decir por qué no hay nada, por lo que vamos a leer a continuación. Mira exactamente lo que dice Apocalipsis 21, versículos 22 y 23, acerca del papel del templo en la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces esta es la razón por la cual durante el milenio, cuando Jesús está gobernando la tierra desde Jerusalén aparentemente, pues vemos que no se hace referencia muy probablemente al templo de Jerusalén, porque Jesús mismo está ahí, porque aquí en la Nueva Jerusalén, que es después de estos 1000 años, en la Nueva Jerusalén no hay templo. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¡Qué maravilla! ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes pensar en ello? Quiero mostrarte este plano, está en inglés, lo encontré en español, pero quiero mostrarte cómo luciría el tercer templo de Jerusalén si fuera edificado según todas las especificaciones en el Antiguo Testamento. Ahí es como se ubicaría el tercer templo, justamente atravesado, ¿verdad? Ocupando el espacio que está ocupando el Domo de la Roca actualmente. Y como pues el número 2, Al-Aqsa, es la mezquita que se encuentra funcional en toda la cúspide del Monte Santo, donde estaba el Templo de Salomón. Justo ahí está también esta mezquita de Al-Aqsa. Es el número 2 ahí en el mapa, tanto arriba como abajo. Y pues ocuparía, definitivamente sería necesario derribar el Domo de la Roca para construir ahí el Templo de Jerusalén. Si tú te das cuenta, en la parte inferior se encuentra
el lugar santo y el lugar santísimo, y en la parte superior se encuentra el atrio. Es así como el domo de la roca está justo donde estaba edificado el lugar santo y el lugar santísimo del primer y el segundo templo. El templo que es descrito en Ezequiel es todo un misterio y tiene unas especificaciones muy diferentes a las que encontramos con las que Salomón edificó el templo, y después la población judía que regresó de Babilonia a habitar nuevamente la tierra prometida. Esto es muy diferente. El templo de Ezequiel es un gran signo de interrogación en la historia bíblica. Dios da las especificaciones de este nuevo templo, pero nunca fue construido. Y de hecho, esas especificaciones Dios las dio estando los judíos allá en Mesopotamia. Es realmente una gran interrogante el por qué cuando regresaron los judíos no hicieron caso a estos planos que Dios mismo dio a Ezequiel para que reconstruyeran el templo, y pues trataron de seguir el modelo que había hecho Salomón y no siguieron en absoluto este templo. Ahora, es totalmente cuadrado, que es una gran diferencia de lo que vemos en el primer y el segundo templo. Y es curioso que cuando habla el Apocalipsis de Jerusalén, está hablando de una ciudad completamente cuadrada. No habla exactamente del templo, pero habla de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué paralelismo hay entre el templo de Ezequiel y con la ciudad de Jerusalén, de la que habla la Nueva Jerusalén, de la que se habla en Apocalipsis? Eso, hay algunos paralelismos, como que es cuadrado, tanto el templo de Jerusalén aquí en Ezequiel como la ciudad de Jerusalén de la Nueva Jerusalén. Es realmente una gran interrogante, pero algún día le preguntaremos a Dios. Y bueno, para los cristianos, ¿qué papel desempeñaba el templo? Vamos a preguntarle al apóstol Pablo. Pero también en el Antiguo Testamento, lo que dice el apóstol Pablo con lo que dice Salomón acerca del templo que él está construyendo, hay grandes similitudes. Vamos a ver. Primeramente, segunda de Crónicas 6, 18, 21. Esto es lo que dice el rey Salomón, que acaba de construir un templo majestuoso en honor al Señor Dios. Dice así: Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Esto lo dijo Salomón, pero vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en un tiempo en el que todavía había un templo. Dice Hechos 17, 23 al 25. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a aquel, pues, que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fascinante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Pacto, tienen muy claro que Dios no habitaba en el templo. Salomón reconoce que no lo puede contener ni siquiera los cielos de los cielos. Y Pablo
habla a los griegos de que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Entonces, aunque para algunos cristianos es muy importante este tercer templo de Jerusalén, ya vimos que ellos creen que no es por algo bueno, sino porque es el anticristo el que reclamará la adoración y la autoridad que pertenecen a Dios, quizá de una manera simbólica. Esto considerando si es que fuera reconstruido este templo de Jerusalén. Ahora, para otros probablemente no es importante y probablemente no será construido este tercer templo de Jerusalén. Lo que sí es un hecho es que esperamos habitar en la presencia misma del Señor porque Él es el templo. Y cuando Jesús profetiza que el templo va a ser destruido y que no quedará piedra sobre piedra, y también dice Jesús que pueden destruir el templo y al tercer día Jesús lo levantará, hablando de sí mismo. Aquí es cuando corresponde toda la escritura y podemos entender que el templo era solamente una figura de lo que había de venir. Es decir, yo creo que la moraleja de todo es entender que algún día estaremos en la presencia de nuestro Señor permanentemente adorándole, y eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, y perseveremos cada día y cada noche, sabiendo que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Perseveremos haciendo lo justo y lo bueno, perseveremos obedeciendo los mandamientos de Dios y adorando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué te parece? Espero que te haya sido de edificación y que contribuya al crecimiento de tu fe. Este tema sí es apasionante, pero bueno, pues interactúa con el video, comenta, deja algún me gusta, compártelo con personas que creas que les puede ser de bendición. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.